El libro del profeta Daniel se divide en dos grandes secciones correspondientes. Primero, los capítulos 1 al 6 son una prefigura histórica, ya pasada. En otras palabras, los primeros 6 capítulos, aunque son acontecimientos históricos, también simbolizan cosas que aún están por acontecer. Y la segunda parte cubre los capítulos 7 al 12, que se tratan del tiempo del fin, las cosas que aún están por venir. También hay dos pasajes en este libro que son la clave. Uno es el capítulo 2, que se trata del sueño del rey de Babilonia, y el otro es el capítulo 9, que se trata de las 70 semanas. Volviendo al capítulo 2, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, después de elevar su misterioso sueño a cierta importancia, naturalmente se encontró pensando en lo que sucederá en el futuro, como el profeta Daniel le recordó en el capítulo 2, verso 29. Por favor de leer en sus propias versiones, donde dice: Tú, oh rey, en tu cama vinieron tus pensamientos en saber lo que sucederá después de esto, y el que revela los misterios te mostró lo que sucederá. En el verso anterior, eso es en el verso 28, nos dice que Elohim, es decir, el Dios del cielo, reveló a Daniel el secreto, y por medio de él reveló al rey lo que sucederá cuando en los últimos días. Y aunque los imperios sucesivos de los medos persa y el de Grecia formaban parte de las cosas que habían de suceder después de esto, lo que había de suceder después de esto, el profeta aclara que con esta expresión se refiere principalmente al tiempo del fin, pues en el capítulo 2, verso 45, el profeta vuelve a decir: Así como que vistes que de la montaña fue cortada una piedra, no por manos, y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios grande mostró al rey lo que sucederá después de esto, lo que sucederá después de esto. En este pasaje se ve junta toda la imagen que soñó el rey, toda la imagen de hierro, bronce, barro, plata y oro. Aquí, en este acontecimiento, la imagen está toda completa, no el último imperio, ni su última fase, sino toda la imagen completa cuando sucede esto, es decir, cuando la piedra desmenuza toda la imagen completa. Ahora bien, veamos más detalles. Las expresiones los últimos días y lo que sucederá después de esto se refieren particularmente a los días de estos reyes, del verso 44 de este mismo capítulo. Y cuando leemos el capítulo 7, notamos la misma prisa, el mismo paso rápido, sobrepasando los acontecimientos intermedios, para concentrar la mente sobre las cosas del tiempo del fin. Pues en el capítulo 7, verso 19, el profeta Daniel dice: Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, y del cuerno, en el verso 21, el cuerno que hacía guerra contra el pueblo de Daniel, es decir, el pueblo de Israel. Ahora, avanzando al capítulo 9, para centrarnos en nuestro tema principal de las 70 semanas y el tiempo del fin. El profeta Daniel, con su libro,
ha enseñado que la historia pasada prefigura acontecimientos futuros. Por lo tanto, debemos estar preparados para encontrar que un periodo de 70 años de las desolaciones de Jerusalén y la captividad de Israel tienen un periodo correspondiente de 70 veces 7, que está relacionado de nuevo con Israel y Jerusalén y las desolaciones. Pero primero, aunque podamos diferir de otros con nuestro verdadero entendimiento de los tiempos del fin, últimamente el tema no queda afectado, porque Hamashiach, el Mesías, el Cristo, vino en el cumplimiento de los tiempos, ya sea que lo nombremos el año AD 1 o 4 AC, o aunque le pongamos o no le pongamos una fecha, el Mesías vino y así vendrá de nuevo al final de las 70 semanas, ya sean semanas de días o semanas de años, o como algunos creen, de ambos. Y aunque podamos calcular el tiempo o no, lo que sí sabemos, sin duda, que Él vendrá de nuevo. Ahora bien, para que los oyentes puedan seguir el tema sin confusión, hemos dividido este estudio en 4 secciones de la siguiente manera. Primero, la profecía de Jeremías. Segundo, la oración de Daniel. Tercero, estaremos mirando el método del cálculo de los tiempos proféticos. Y cuarto, la profecía de las 70 semanas. Comencemos con la profecía de Jeremías. Abran sus propias Biblias a Daniel capítulo 9, verso 2. Y como ya sabemos, Daniel mismo era un profeta, a quien Elohim, es decir, Dios, le concedió la capacidad espiritual de ver el significado del sueño del rey de Babilonia y de presenciar las 2 visiones que se tratan del fin de la indignación, el fin de la indignación o de la ira. Ahora, el profeta Jeremías profetizó acerca del fin de esa indignación de Elohim contra el pueblo de Israel. Y con esto comienza el capítulo 9 de Daniel. Y en el profeta Zacarías tenemos prueba de que el tiempo de la ira o la indignación y los 70 años de los que habla el profeta Jeremías se refieren al mismo periodo de tiempo, pues en Zacarías capítulo 1 verso 12 dice: respondió el ángel de Yahvé y dijo: oh Yahvé Sobaot, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y del profeta Isaías, en el capítulo 10, versos 5 y 6, aprendemos que los asirios fueron el instrumento de la ira de Adonai, el Señor, contra Israel. Pues dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, la mandaré contra una nación, es decir, Israel, una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Pero noten esto: la nación de los asirios no tenía intenciones de servir a Elohim, sino de cumplir sus propios planes de conquistar. Por eso dice en el verso 12 de este mismo capítulo: pero acontecerá que después que el Adón haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y el esplendor de la altivez de sus ojos.
En nuestros estudios anteriores, especialmente en el libro del Apocalipsis, hemos encontrado que esta indignación llevada a cabo contra Jerusalén por los asirios es un anticipo, es una prefigura de la última indignación, la última ira de Adón, el Señor, en un periodo de tiempo en el futuro, a la cual se refiere también en Isaías capítulo 26, verso 20, donde dice: Anda, pueblo mío, refiriéndose a Israel, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora entendamos esto. Este otro periodo de tiempo de indignación que será en el futuro, en el fin, es lo que está en el plan y es lo que está en mente de todo el capítulo 9 del profeta Daniel. Entonces, en Daniel capítulo 9, verso 2 dice: en el año primero de su reinado, refiriéndose al rey Darío, como dice en el verso 1. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, que habló Yahvé al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Notaron eso? Entre otros pasajes escritos por Jeremías que Daniel tal vez habría leído es Jeremías capítulo 25 verso 11, donde dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Otro pasaje que haya traído la atención de Daniel es el capítulo 29 de Jeremías, los versos 1 al 10. Pero solo voy a leer el verso 1 y el verso 10 por causa del tiempo. Dice: estas son las palabras de la carta que el Nabí Yirmiyahu, eso es el profeta Jeremías, envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los Kohanim, es decir, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y el verso 10 dice, noten esto: porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, refiriéndose a la tierra de Israel. Pero un pasaje más que tal vez haya ayudado a Daniel es el capítulo 27, verso 7 de Jeremías, donde dice: y todas las naciones le servirán a él, refiriéndose al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Volviendo a Daniel capítulo 9, verso 1, tenemos otro punto que debemos notar, y es que Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, se ha descubierto que el nombre de Asuero es más bien un sobrenombre, es como un título, y se usa, por ejemplo, como el título del faraón. Asuero significa rey venerable. Similarmente, el nombre de Darío también es un título que significa el que mantiene. Es un título que usan varios reyes y no pertenece solo a un rey en particular. Y los expertos
que han estudiado la cronología consideran que el Darío de este capítulo es el mismo Ciro del capítulo 10. Pero sería un desvío entrar aquí en la discusión de la genealogía de los reyes de Persia. Pero también creemos que nuestros oyentes deberían darse cuenta de la importancia de la conclusión de que el asuero del libro de Esther, capítulo 1, verso 1, y el Artajerjes del libro de Esdras, capítulo 6, verso 14, y que aparece también en el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1, y el Darío, noten esto, el Darío que aparece en Daniel capítulo 5, el del capítulo 5, verso 31, todos estos representan a la misma persona bajo diferentes nombres. El rey se casó con Esther y tuvo un hijo, el cual es el Ciro de las Escrituras. Volviendo a Daniel capítulo 9, verso 1, vemos que es muy interesante que la oración de Daniel sobre la restauración de Jerusalén tiene la fecha del primer año del rey bajo cuyo edicto se inició la restauración. Otro pasaje que debemos leer y que está conectado con la revelación del capítulo 9 de Daniel se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4, donde dice, en el primer año, ¿notaron eso? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el Ruach, es decir, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé el Elohei de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Elohei de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Ahora bien, antes de que estemos completamente preparados para continuar con nuestro estudio de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, hay un punto más que debemos considerar y es el siguiente. Hay 3 periodos de 70 años que debemos mantener separados si queremos evitar confusiones. Uno es la servidumbre. La servidumbre, como se menciona en el profeta Jeremías capítulo 25 versos 1 y verso 11. Otro es el cautiverio. El cautiverio, como se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 14. Y el tercero es las desolaciones. Las desolaciones, como las menciona el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 2. La servidumbre comenzó en el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y terminó con el decreto de Ciro, rey de Persia, como acabamos de leer. Ahora noten esto. El cautiverio tiene una fecha dada de el 8º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando Joaquín fue llevado cautivo, y las desolaciones comenzaron cuando Jerusalén fue citada por última vez por el rey Nabucodonosor, y es el tema de la oración de Daniel capítulo 9. Entonces, por ejemplo, noten esto, mientras que Daniel se relaciona con los 70 años de las desolaciones, Nehemías se relaciona con los 70 años de la cautividad.
Pues Nehemías, capítulo 1, verso 3, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Notaron eso? El efecto de esta información en Nehemías fue muy similar al efecto que tuvo Daniel cuando leyó las palabras del profeta Jeremías. Pero para apreciar esta similitud de estos dos grandes hombres, les sugiero a que lean Daniel capítulo 9 y Nehemías capítulo 1 juntos en sus propios tiempos. Continuaremos con los detalles de la oración de Daniel y el método bíblico para calcular los tiempos proféticos en nuestro próximo video, si Elohim lo permite.